Bueno, ya se encuentra grabando, así que y en breve ya deberían estar viendo mi pantalla. Ahí se ve, profe. Perfecto. Bueno, ahí oculto esto. Bueno, mi idea hoy es ver en acción y demanda el problema de maximizar, o sea, el problema del individuo maximizador de utilidad. Así que vamos a estar viendo las demandas marshallianas, particularmente el caso Cap-Douglas y de complementarios perfectos. Entonces, el material complementario que hay en el aula virtual son unas notas de clase, que es el problema dual de consumidor de casos especiales. Les recomiendo que lo lean. No solamente está el tema de demanda marshalliana, sino también de demanda egipciana, por eso el problema dual del consumidor. Así que, bueno, léanlo, son claras y están buenas. Vamos a arrancar con el ejercicio 4 de la guía de la parte de la acción y demanda, pero vamos a ver solamente algunos de los puntos de este ejercicio. Entonces tenemos que un individuo tiene una función de utilidad del tipo Cap-Douglas, que ya la conocemos, eh, de modo que A pertenece a 0,1 y siendo su renta monetaria M y los precios de los bienes PX y PY. El primer punto nos pide determinar y verificar las funciones de demanda marshalliana, hasta acá vamos a ver hoy. Y el tercer punto nos pide, nos indica distintos valores para A y los precios y la renta para llegar a determinar las cantidades demandadas de cada uno de los bienes. Y esto es lo que vamos a ver hasta hoy. Entonces, comencemos. El problema del consumidor maximizador de utilidad se expresa de la siguiente manera. Tenemos que maximizar la utilidad, que en este caso es Cap-Douglas, X a la A por Y a la 1 menos A, sujeto a que la renta tiene que ser menor o igual, o sea, que el precio por las cantidades tiene que ser menor o igual a la renta. Por supuesto, sabemos que en el óptimo esta desigualdad se va a volver una igualdad. En los exámenes es importante que dejen planteado el problema del consumidor tal cual está acá. Y en el importante, no implica que suman puntos si lo hacen, sino que si no lo hacen se restan puntos. Así que, por favor, en los exámenes, lo primero que hacen, si tienen que hacer un problema tanto de maximización o minimización del gasto, dejen planteado el problema. Entonces, sabemos que en el óptimo tenemos que los precios por las cantidades se igualan a la renta. Entonces, para obtener la solución al problema planteado, vamos a hacer uso de la función de Lagrange, que esto lo vieron en Mate 3, si no me equivoco. Una vez que obtenemos la función de Lagrange, que sería la función de utilidad, eh, más lambda, y bueno, por supuesto, la renta menos el precio por las cantidades, vamos a dedicarnos a obtener las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden se obtienen derivando el lagrangiano respecto a las cantidades y respecto al lambda. De esta forma, derivando el lagrangiano respecto de x, obtenemos esta expresión, a por x elevado a la a menos 1 y por y elevado a la 1 menos a menos lambda px, y igualamos a 0. Recuerden que no van a hacer falta las condiciones de segundo orden, porque las damos por cumplidas, porque por lo general usamos funciones bien definidas. Entonces, simplemente con las condiciones del primer orden ya es suficiente. Bien, bueno, entonces, derivando la Lagrangiana respecto a las cantidades, vamos a obtener estas dos expresiones. Y luego vamos a derivar la Lagrangiana respecto al lambda, vamos a obtener
que en el óptimo la renta es igual a los precios por la cantidad. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, lo primero que vamos a hacer es dividir 1 y 2. Miembro, así, de esta forma. Y lo que nos va a quedar es lo siguiente. En términos algebraicos, esto es lo que nos va a quedar. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, es la utilidad marginal de X dividido la utilidad marginal de Y, que es igual al relativo de precios. Esta es la primera condición de óptimo. Es decir, que la disposición marginal a intercambiar bienes del consumidor coincide con la que pide el mercado, con la existente en el mercado. Bueno, acá simplificando un poco y trabajando algebraicamente, vamos a llegar a esta expresión, que la denominamos en este caso como 4. Entonces, como veíamos recién, desde la derivada del lagrangiano respecto de lambda, vamos a obtener la segunda condición del óptimo, que implica que el individuo agota toda su renta. Bueno, ¿qué pasa acá? Despejando y desde la ecuación 4 y reemplazando en la 5 y despejando, vamos a obtener la demanda marshalliana de X. Luego a este resultado, si lo volvemos a introducir en esta ecuación 4, vamos a obtener la demanda marshalliana de Y. Es importante que ejerciten cómo llegar a estos resultados. Y lo que les recomiendo para el examen siempre es que hagan esta parte algebraicamente. Así cuando lleguen a la parte que hay que reemplazar por valores, no hay problemas, digamos, o sea, digamos, evitan problemas de despeje o de derivación. Así que por lo general sí, lo mejor es hacerlo, digamos, genéricamente y luego reemplazar los valores. Bueno, llegamos a las demandas marshallianas y lo que vamos a ver ahora es cómo... Perdón, no entendí bien en la diapositiva anterior. Sí, ahí voy. Sí, ahí de la ecuación 4, despejamos Sí. la y esa. Claro, si ustedes despejan la y, les va a dar lo que acá, en la próxima filmina, nos va a dar esto, por ejemplo, que sería la senda de consumo óptimo del individuo, que es lo que vemos acá. Claro, y eso es ahí le Esto, reemplazamos en claro, la esto lo restricción. reemplazamos, por ejemplo, un segundo, en la 5. Y lo reemplazamos acá, a ese i, ese i lo reemplazamos acá y despejamos x, vamos a obtener la demanda marshalliana. Es como resolver un sistema de ecuaciones, donde vamos a tener, básicamente, me voy a ir a la otra, me voy a ir a la otra filmina, es resolver básicamente el sistema de ecuaciones que tenga y igual a 1 menos a, 1 menos a sobre a por px sobre pi x, y m igual a pxx más pi. Básicamente las dos condiciones del óptimo. Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones, vamos a llegar a tener las dos demandas, IM y XM. ¿Se entendió? ¿O quieren que lo hagamos? ¿Lo podemos hacer, profe, para Sí, estar más profe, seguras para como Dale. que termine de quedar claro. A ver. Un segundo tengo que sacar el dibujar. Bueno, entonces, vamos a hacer acá. Despejando acá, tenemos que I es igual a Px por Pi por 1 menos A sobre A, pasamos multiplicando dividiendo, por X.
A esto lo vamos a reemplazar en la ecuación 5. Entonces, m es igual a px por x más pi por px sobre pi, 1 menos a sobre a por x. Entonces de acá vamos a despejar x. Y este despeje de x vamos a obtener una función de demanda que es la función marshalliana, que va a depender de la renta y el precio de x. Una vez despejado esto, que eso lo pueden hacer, digamos, de la parte algebraica, cada uno en su hoja, después si hay problemas, en todo caso lo vemos en consulta. Una vez que despejamos esto, vamos a reemplazar o sea, vamos a esta expresión la vamos a reemplazar en la expresión y igual a px sobre pi 1 menos a sobre a por x, que esta sería la senda de consumo óptimo. Cuando reemplazamos eso ahí, vamos a obtener y igual a p de x, p de y, 1 menos a sobre a, xm, esta función, que está entonces, despejando de nuevo, por supuesto acá no va a estar x, fíjense que la función de demanda de xm es am sobre px. Uy. Entonces acá sería y acá de nuevo resolviendo, vamos a obtener la demanda marshalliana de I. Que bueno, acá se ve simple que si simplificamos, obtenemos la expresión que vemos en el siguiente filmina. ¿Quedó claro cómo obtener las demandas? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, una vez obtenidas las demandas, podemos observar que gráficamente el óptimo se define con el punto A, donde la recta presupuestaria y la función y la curva de indiferencia hacen tangencia, y la senda de consumo óptimo va a estar definida por, por esta expresión. Entonces, nosotros sabemos que si ahora tengo, por ejemplo, una disminución en la renta, perdón, esta senda de consumo es respecto a los precios. Entonces, cuando cambien los precios, nos vamos a ubicar sobre esta senda de consumo. Eso lo vamos a ver bien en el próximo ejercicio, que está mejor definido. Entonces, con ya obtenidas las demandas marshallianas, podemos obtener la función de utilidad indirecta, que es simplemente reemplazar en la función de utilidad las demandas marshallianas. Entonces, nosotros teníamos que nuestra función de utilidad era u igual a x a la y a la 1 menos a. Reemplazamos x por la demanda marshalliana y por la demanda marshalliana, y vamos a obtener nuestra función de utilidad indirecta. Si ustedes hacen esto y juegan un poquito,
no creo, no juegan mucho en realidad. Si hacen este reemplazo van a obtener la función de utilidad indirecta. La función de utilidad indirecta, como vieron en el teórico, tiene distintas propiedades. Esta función es homogénea de grado 0 en la renta y los precios. Es continua en la renta y los precios siempre que la renta y los precios sean mayores que 0, o en caso del ingreso monetario mayor o igual a 0. Es no creciente en los precios y estrictamente creciente en la renta. Es cuasi convexa y existe una forma de obtener a partir de la función de utilidad indirecta las demandas marshallianas de los bienes. Esto está explicado en el apunte que les comentaba al principio, si quieren leer un poco más al respecto. ¿Qué apunte, profe? Yo entré un poco tarde. Bueno, mira, te muestro. Les dije a los chicos que hay unas notas de clase que se llaman el problema dual del consumidor, casos especiales, que se los recomiendo leer a todos. Tiene tanto casos del problema maximizador de utilidad como del problema minimizador de gasto. Así que, bueno, si quieren leer la parte de demanda marshalliana ahora y después cuando veamos la parte cuando completemos la dualidad, leer la otra parte, pero tengo entendido que ya lo podrían leer porque en teórico han visto bastante de esto ya. Gracias, profe. De nada. Bueno, llegamos al final de la parte de este ejercicio. Y vamos, la idea es obtener las cantidades demandadas. Nosotros hicimos todo un desarrollo genérico con A, digamos 1 menos A, Px, Pi y M, y ahora nos están dando valores para esos parámetros. Entonces, nosotros en este caso nos dicen que A va a ser igual a 0,4, Px igual a 2, PDI va a ser igual a 3 y M igual a 200. Entonces, ¿cómo obtenemos las demandas, las cantidades demandadas? Esto es simplemente reemplazar en la demanda marshalliana los parámetros que nos dieron. Entonces, si xm es igual a A por M dividido Px, entonces nosotros tenemos que reemplazar A por 0,4, M por 200 y Px por 2. En este caso, si resolvemos esto, vamos a obtener una cantidad igual a 40. Hacemos lo mismo para el bien I. En este caso va a ser 0,6 por 200 dividido 3 y nos da también una cantidad demandada igual a 40. Bueno, esa sería la idea. Yo tengo entendido que en el teórico han analizado un poco el tema de las demandas marshallianas que obtenías a partir de una función de utilidad Kaplan-Meier, pero la idea era ver cómo llegar a un resultado conciso, es decir, cómo obtener las cantidades demandadas. Vamos a profundizar un poco más en el problema dual con digamos, la función de utilidad de la clase que viene. Bueno, mi idea entonces es concentrarnos ahora en la demanda marshalliana de los complementarios perfectos. Entonces, nosotros vamos a tener el problema maximizador de utilidad y lo vamos a dejar expresado de la siguiente forma. Maximizar la utilidad, que es igual al mínimo de alfa x beta y, sujeto a el px por x más pi por y menor o igual a una renta que ahora vamos a llamar y. De nuevo, esta parte es muy importante que la dejen planteada para que sepamos de que se entiende
el concepto principal de que se maximiza la utilidad sujeto a una renta. Como siempre, en el óptimo esto va a terminar siendo una igualdad. Pero ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos que esta función no es diferenciable. El mínimo no es una función derivable. Entonces no vamos a poder resolver esto mediante un cálculo diferencial. Lo que sí vamos a poder utilizar son las condiciones del óptimo que estuvimos viendo. Entonces, eso es, la idea es que las condiciones del óptimo aún pueden percibirse en el equilibrio. Entonces, la condición 1, que habíamos visto en el equilibrio, tiene en sí, digamos, la idea de que se pueden sustituir bienes. Entonces, respecto a esta idea, a esta disponibilidad de sustituir bienes, tenemos que ver que en el caso de complementarios perfectos no hay disposición a sustituir bienes, porque nosotros consumimos, cuando tenemos complementarios perfectos, nosotros consumimos en proporciones iguales. Entonces, esta disponibilidad, esta falta de disponibilidad nos lleva a que el individuo va a querer en el óptimo consumir en proporciones exactas. Es decir, en el óptimo va a consumir alfa de X siempre que consuma beta Y, con independencia de los precios. O sea, no, en este caso no nos va a importar que el precio de X sea mucho más alto, porque no hay una relación de sustitución entre estos bienes. Entonces, la primera condición del óptimo la vamos a poder resumir en esta expresión. Alfa por X igual a beta por Y. La segunda condición del óptimo no va a variar, porque es simplemente que el individuo agota toda su renta. Entonces, lo que vamos a tener que resolver en este problema es este sistema de ecuaciones que representan las dos condiciones del óptimo. Uno, que básicamente nosotros vamos a consumir en proporciones iguales. Dos, que se agota toda la renta. ¿Cómo obtenemos entonces a partir de este sistema de ecuaciones las demandas? Bueno, lo primero que vamos a hacer es despejar Y respecto de X de la primera condición. Entonces, despejando, vamos a obtener que Y es igual a alfa beta por X. Esta senda de consumo, que ya la vamos a ver más adelante, vamos a reemplazarla en la condición 2, es decir, en la condición de que se agota toda la renta. Entonces, nosotros vamos a reemplazar este I acá, como vemos en esta parte de la ecuación. De acá vamos a resolver. Podemos, por ejemplo, sacar factor común de X y vamos a la expresión que nos va a quedar multiplicando por X va a ser PX más PI por alfa sobre beta igual a la renta monetaria. Entonces, nuestra demanda marshalliana va a ser igual a esta expresión, I sobre PX más PI alfa beta. Esta expresión entonces la vamos a reemplazar como último paso en esta senda de expansión. Cuando reemplazamos, fíjense que nosotros teníamos antes I igual a alfa sobre beta por X. Ahora este X es la demanda marshalliana, que es lo que vemos acá. Voy a borrar esto así, queda prolijo. Entonces, resolviendo esto, bueno, lo que hago es pasar el alfa dividiendo beta para poder operar más fácilmente. Se distribuyen acá, beta sobre alfa lo distribuimos y vamos a obtener la expresión que vemos en este recuadro.
Y así obtenemos las demandas marshallianas cuando el problema del consumidor es maximizar la utilidad de una utilidad de complementarios perfectos. ¿Hasta acá hay alguna duda? Bueno, sigo entonces. Bueno, acá entonces tenemos la senda de consumo óptima, que va a ser igual a I igual a alfa sobre beta por X. Esta senda de consumo óptima es la relación de consumo óptima entre X e Y, definida por las preferencias. Entonces, cuando nosotros tenemos que la recta presupuestaria 0, por ejemplo, vamos a ubicarnos sobre el punto A. Si esta renta aumenta, lo vamos a ubicar sobre el punto B, teniendo en cuenta que siempre vamos a consumir Y y X en proporciones iguales. Bueno, ¿qué pasa si cambia el precio de X? Bueno, si cambia el precio de X, en este caso, no va a existir una sustitución entre los bienes, porque como son complementarios perfectos, nosotros no estamos dispuestos a sacrificar un bien para obtener más de otro, porque no nos brinda más utilidad tener menos de un bien y más de otro. Por lo tanto, al no haber sustitución entre los bienes, todo el cambio de consumo es siempre efecto renta. Y esto lo vamos a terminar de ver bien la clase que viene, cuando hagamos un ejercicio de efecto sustitución y efecto renta. Pero la idea es que, como no tenemos sustitución, nosotros en este tipo de bienes, no vamos a tener, este efecto. Bueno. Entonces, para obtener la función de utilidad indirecta, vamos a reemplazar en la función de Profe, utilidad las pregunta. demandas marshallianas. Una Entonces, pregunta, profe. sí. No entendí. En la filming anterior hay un... Es como que no entiendo la relación entre la senda de consumo óptimo y que es igual a alfa sobre beta por X eh, con la demanda marshalliana de X. Lo que no entiendo es por qué la senda de consumo óptimo es lineal y la demanda marshalliana es como eh, cuadrática o logarítmica. Bien, porque cuando vos tenés que, dame un segundo que obtenga mi cosa para dibujar. Bueno, esto es lineal porque se consume en proporciones iguales, porque I va a ser siempre igual a una proporción de X. Pero ¿qué pasa? Cuando vos te baja un precio de un bien, perdón, cuando te baja un precio de un bien, vos vas a consumir más de X. Pero lo que pasa es que vos no vas a sustituir más, o sea, no vas a sustituir el consumo del bien que se encareció por consumo por el bien que se hizo más barato. Esa es la idea de ver acá. Y eso es lo que queda representado acá. No es que no va a haber una... No es que si baja el precio no voy a consumir más de X, sino que el efecto sustitución no va a estar porque nosotros tenemos complementarios perfectos. Entonces, la forma de la demanda marshalliana va a seguir siendo negativa, pero lo que se ve es que no va a tener el efecto sustitución. Claro, sí, sí, sí. Ahora ahí lo capté.
Sí, Ya. es cierto. Profe, Sí, una consulta. Ahí está graficada la demanda marshalliana de X. ¿Y cómo sería la de Y? O sea, ¿tendría la misma forma? ¿Sería convexa también? sí, sería muy similar. Bien, gracias. O sea, habría que ver bien los parámetros, pero sí, sería similar, digamos. Profe, Sí, ¿y por qué ahí la demanda como que toca el eje? ¿por qué toca el eje? O sea, como que cuando el precio tiende a cero, X en un momento no es asintótica. A ver, si el precio... si el precio, a ver, déjame pensarlo, porque esto puede haber sido dibujado más. Yo tengo la demanda... porque mira, o sea, si lo vemos matemáticamente, si el precio es igual a 0, nosotros vamos a consumir I, o sea, esto se hace 0, nosotros vamos a consumir I sobre PI alfa sobre beta, que es lo que se encuentra exactamente escrito acá. ¿O no? Sí, Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si el precio X es igual a 0 y el precio de I es otro precio, nosotros vamos a consumir en relación, digamos, con lo que consumimos de X. Recordemos que nosotros podemos aumentar el consumo de X un montonazo, pero si tenemos el consumo de Y en 3, nuestra utilidad va a ser igual a 3, suponiendo que alfa y beta sean 1, por ejemplo. Entonces, esto es lo que está indicando básicamente es que hay una cantidad máxima de consumo, digamos, que aunque el precio tienda a 0, nuestra demanda no va a tender a infinito porque necesito el otro bien para tener una mayor utilidad. Para tener utilidad, bien, de 10, gracias. de nada. Bueno, entonces vamos a reemplazar las demandas marshallianas en la función de utilidad para obtener la función de utilidad indirecta. Esto es simplemente meter las demandas marshallianas en la función de utilidad, como vemos acá. Después se saca el i como multiplicando hacia afuera para que quede más prolijo, y es la función de utilidad indirecta que está como resultado en las notas de cátedra, que les recomiendo leer. Bueno, esto sería la versión genérica del ejercicio. A ver, la idea es ahora ver un ejercicio aplicado que es de un ejercicio que está en la guía, que es el ejercicio 3, si no me equivoco. El ejercicio 3, que es el que está escrito acá en la pantalla, dice lo siguiente. Un parque de diversiones estudia la implementación de una estrategia de mercado en la que se reservaría el derecho de admisión a aquellos que compren una cuponera que les da libre acceso a 10 juegos. O sea, solo podrían ingresar al parque aquellos que compren la cuponera. El precio de esta cuponera sería de 150 pesos y quien quiera más de 10 juegos pagaría el precio de mercado para los juegos adicionales. La idea es que Juan dispone de 1.500 pesos para distribuir entre los juegos X y otros bienes de su consumo Y. El precio de mercado de cada juego es 50. Respecto a esto, nos hacen 4 preguntas. La primera es determinar analíticamente la recta presupuestaria de Juan sin la imposición de una cuponera para entrar al parque y con la imposición de la cuponera. Y tenemos que graficar en la misma figura. A su vez,
hay que establecer el costo de oportunidad de subir un juego con y sin cuponera. El tercer punto nos pide que si las preferencias de Juan se pueden representar a partir de la función mínimo 20x y identificar el consumo óptimo con y sin la obligación de comprar la cuponera. Y por último, definir si Juan está mejor con cuponera o sin cuponera. Eso es el último ejercicio que tenemos para ver hoy y que nos daría una visión un poco integral de todo lo que abarcaría un problema de maximización de beneficio en un examen, por ejemplo. Entonces, empecemos determinando las rectas presupuestarias. Entonces, nos piden que determinemos analíticamente la recta presupuestaria de Juan sin la imposición de la cuponera, que la vamos a llamar RP0, y con la imposición de la cuponera, que la vamos a llamar RPC. Y hay que graficarlas en la misma figura. Bueno, sin cuponera, el problema no tiene demasiado, no es demasiado, digamos, difícil. Simplemente hay que conocer nuestros datos. Nosotros sabemos que la renta de Juan es de 1.500 pesos, que X son los juegos, que Y son otros bienes. El precio de mercado de los juegos son 50 y el precio de los otros bienes es un numerario. Entonces, describiendo la función, para que se me chanfle, describiendo la ecuación de la recta y despejando Y, que es lo que se hace acá, y reemplazando por los valores que nos dio el ejercicio, vamos a obtener la recta presupuestaria sin cuponera. Que sería Y igual a 1.500 menos 50x, teniendo en cuenta que esto es Px sobre Pi, que es igual a 50 sobre 1, porque el precio de Y es igual a 1. No presenta demasiada dificultad esta parte, es simplemente reemplazar los valores en la ecuación de la recta y despejar Y. Ahora, ¿qué pasa con cuando ahora sí tenemos esta imposición de tener esta imposición de comprar una cuponera? Nosotros a toda esta información que nos brindaron acá tenemos que agregarle el precio de la cuponera, que es de 150 pesos, y la cantidad de juegos que habilita la cuponera, que la vamos a llamar en este caso XC, y que es igual a 10, porque la cuponera te habilita a 10 juegos, digamos, a subirte a 10 juegos. Entonces, tenemos un claro punto de corte, que sería X igual a 10, porque para una cantidad de 10 juegos, uno ya debería empezar a pagar el precio de mercado. Antes es como que tenemos todo cubierto por la cuponera. Si me quiero subir a otro juego, vamos a necesitar pagar el precio de mercado. Entonces, para X menor a 10, que es este punto crítico, una vez que nosotros compramos la cuponera, que sería obligatoria para el consumo de los juegos, el consumo que le queda disponible para otros bienes es igual a la renta menos la cuponera sobre el precio de Y, que sería 1.500 menos 150 sobre el precio de Y, que es igual a 1, igual a 1.350. Entonces, para una cantidad de juegos menor o igual a 10, Y va a valer 1.350. ¿Alguna duda hasta acá? Sí. Profe, Sí.
No entendí. ¿Él tiene que comprar sí o sí el cupón? Sí, es una Ah, imposición. eso no me había quedado claro. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, es una... Vos para acceder al parque necesitas sí o sí tener la cuponera. No, pero está bien, pero vos sí o sí vas al parque, esa sería mi Sí, pregunta. sí, sí. Ahí va. Entonces, veamos qué pasa cuando X es mayor a 10. Es mayor a este punto crítico. Bueno, lo primero que tenemos que ver es cuánto es lo máximo que vamos a poder consumir de X. Este X máximo lo vamos a obtener sumando a las cantidades que nos da la cuponera. Hay que sumarle la renta total que nosotros disponemos menos el precio de la cuponera, porque es la plata que nos queda después de comprar esa cuponera, dividido el precio de X. Entonces, para calcular la cantidad máxima que nosotros vamos a poder comprar de X, va a ser nuestra renta, menos el precio de la cuponera sobre el precio del bien X, más la cantidad de bienes que compramos con la cuponera. En este caso, reemplazamos por los valores que nos dieron, va a ser 1500 menos 150 sobre 50 más 10, que nos va a dar un total de 37. O sea que la cantidad máxima que nosotros vamos a poder comprar de este bien son 37 unidades. Bueno, ¿qué pasaría bajo esta idea si X es igual a 10? Bueno, si X es igual a 10, el consumo de Y, obviamente acá no, el consumo de Y es igual a 0, porque estoy destinando todo mi ingreso a consumir X. Bueno, veamos qué pasa si nosotros consumimos 10 unidades de X y en cuánto queda ahí. Bueno, esto es más o menos como vimos anteriormente. Como nosotros consumimos 10 unidades y hasta 10 unidades me permite la cuponera, el consumo de I va a ser igual a la renta que nosotros tenemos menos el precio de la cuponera dividido el precio de I, es decir, 1350. Ahora, bajo esta recta presupuestaria, donde nosotros tenemos un X máximo de 37, nosotros queremos obtener cuál sería la función lineal que nos rige esta parte de la recta presupuestaria de X mayor a 10, ¿qué pasa si X fuera 0? Si X fuera 0, nosotros podríamos comprar una renta, digamos, una renta prima dividido el precio de I. ¿Esta renta prima a qué hace referencia? Hace referencia a esta idea de la cantidad de plata que tenemos si nosotros compráramos todas estas cantidades de bienes de X, de este X máximo que nosotros podamos obtener por el precio de mercado X para obtener la recta de consumo. En este caso, entonces, esta renta prima, esta renta, digamos, de mentirita que estamos usando acá, va a ser igual a 50, que es el precio de X, por 37, que es la cantidad máxima. Entonces, 1850 va a ser la ordenada al origen de esta recta, esta función lineal que rige el consumo de X mayor a 10. Entonces, nosotros vemos acá, tenemos en la parte izquierda de la filmina, nosotros vemos acá que sin cuponera, nosotros vamos a consumir la función lineal tradicional y igual a 1500 menos 50x, y con cuponera vamos a tener dos partes. Para x menor o igual a 10, el consumo de I va a ser 1350, siempre, y para x mayor o igual a 10, la recta presupuestaria se va a regir por la función 1850 menos 50x, que es lo que vemos acá
de la línea punteada y después se hace verde. Por supuesto, chicos, esta parte de acá no está activa, no existe. Nosotros no nos podemos ubicar sobre esa parte de recta porque nosotros no tenemos en realidad 1.850 pesos, tenemos 1.500. Entonces, hasta 10, la parte que rige es esta. Y a partir de 10, la parte activa de la recta presupuestaria es la que se ve en verde en la pantalla. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda sobre la obtención de la recta presupuestaria? De las dos rectas presupuestarias con y sin cupón. No, profe, esto se ha entendido re bien. Perfecto, gracias. Bueno, ya hicimos entonces la pregunta 1. La pregunta 2 dice que establezcamos el costo de oportunidad de subir un juego con y sin cuponera. Recordemos que el costo de oportunidad de subir un juego, el costo de oportunidad en general, se refleja en la pendiente de la recta de presupuesto. Y mide la cantidad de unidades de un bien que se tienen que entregar al mercado a cambio de una unidad adicional del bien X. Por supuesto, esto es la idea de mercado. Entonces, lo que dice básicamente ahí es que para ver el costo de oportunidad tenemos que ver la pendiente de recta presupuestaria. Sin cuponera, la pendiente de la recta presupuestaria es 50, entonces el costo de oportunidad de subir un juego sin la cuponera es de PX sobre PI igual a 50. Ahora, con cuponera tenemos que ver los dos estratos de nuestra recta presupuestaria. Para X menor a 10, el costo de oportunidad de subirse un juego es 0. Porque a mí subirme a un juego, 2 juegos, 3 juegos, no me cambia. O sea, no tengo que entregarle, para aumentar la cantidad de X, no tengo hasta 10, no tengo que entregar nada de Y, digamos, una vez que ya consumimos la cuponera. Pero ya, para X mayor a 10, ahora sí tenemos el costo de oportunidad de 50 para subir a cada uno de los juegos adicionales. Tercera pregunta, nos dice que las preferencias de Juan son igual al mínimo entre 20X e Y. Hay que identificar el consumo óptimo con y sin la obligación de la cuponera. Entonces, el problema del consumidor maximización de utilidad se plantea de la siguiente forma. Maximizar la utilidad X e Y igual al mínimo entre 20X y la variable Y. Sujeto a el precio de X por X más Y, porque el precio de Y acá es igual a 1, entonces directamente no lo ponemos, menor o igual a una renta M. De nuevo, les repito, esto es muy importante dejarlo expresado en los exámenes. Como vimos anteriormente, el sistema de ecuaciones que caracteriza el equilibrio es la condición, bueno, acá está al revés, pero no importa, no importa el orden. La condición 1, que sería alfa X igual a beta Y, que esto sería básicamente la idea de la condición 1, que nosotros acá decimos que no tenemos una disponibilidad a sustituir los bienes, sino que queremos consumir en proporciones, en una proporción fija. Y la segunda es la idea de que el individuo agota toda su renta. Así que bueno, como nosotros acá tenemos dos opciones de
de posibilidades, tenemos que resolver esto sin cuponera. Profe, Sí. una pregunta. Esos dos supuestos que estamos haciendo para que sean en las dos condiciones, ¿se aplican siempre que haya una función para minimizar? Porque recién la aplicamos porque habían complementarios perfectos. Exactamente. Y acá que estamos, fíjate en la utilidad que estamos maximizando. También serían complementarios, entonces se supone. Exactamente, sí, sí. Ah, Sí, son complementarios. Solamente que Claro. acá, claro, por cómo estaba planteado el ejercicio no me da cuenta que eran complementarios en realidad, pero no, sí, perdón si no lo dije, chicos, pero esta es una función de complementarios perfectos. sí, perfecto, gracias, profe. Simplemente el alfa es igual a 20 y el beta es igual a 1. Esa es la única diferencia con lo que vimos antes, digamos. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que resolver tanto para una recta presupuestaria sin cuponera y con cuponera. A su vez, cuando tenemos el problema de con cuponera, vamos a tener que resolver dos sistemas y ver en qué parte de la recta nosotros nos vamos a ubicar. Entonces, como tenemos con cuponera, vamos a tener que ver si nos ubicamos sobre la parte de la recta menor o igual a 10 o sobre la parte de la recta mayor a 10, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, empecemos con el caso sin cuponera. Entonces, ¿cómo quedaría el sistema de ecuaciones que caracteriza el óptimo? Quedaría como 50x más y igual a 1500, 20x igual a y. Resolviendo esto como lo vimos anteriormente, es decir, reemplazando esto acá y de acá obteniendo la función de demanda marshalliana y esa demanda reemplazarla acá para obtener la función de demanda marshalliana de y. Resolviendo este sistema, vamos a obtener que la cesta óptima de este individuo, en este caso es 21,43 del bien X y 428,6 del bien Y. ¿Y cómo vemos la utilidad asociada a esta cesta? Simplemente reemplazando 20x0 y 0, es decir, 20 por 21,43 y 428,6, y de esos dos vamos a obtener el mínimo, que va a ser 428,6. Y esa va a ser la utilidad que nosotros vamos a estar obteniendo para el caso de, para el óptimo sin cuponera. Veamos por el caso que sigue, que tiene un poquito más de dificultad. Con cuponera tenemos dos casos. Si x es menor o igual a 10, en cuyo caso y es igual a 1350, recuerden que si vemos donde tengo la recta presupuestaria, para x menor o igual a 10, y es igual a 1350. Y para x mayor a 10, y es igual a 1850 menos 50x. Eso es lo que estamos reemplazando en ese sistema de ecuaciones para resolver el óptimo. Estamos acá. Entonces, para x menor o igual a 10, y es igual a 1350, y la primera condición de optimalidad es 20x igual a y. Reemplazamos esto acá, por ejemplo, 20x es igual a 1350, es decir, que x sería igual a 1350 sobre 20, nos va a terminar dando un consumo, resolviendo, de 67,5 y 1350. Profe, perdón, ¿de dónde sale la condición que 20x tiene que ser igual a y? Esto sale, dame un segundito, muestro acá. Vamos a borrar acá. Ah, no, lo tenía en otra filmina, disculpen. Acá. ¿Recuerdan cuando vimos complementarios perfectos?
Y yo les dije, bueno, como el complementario perfecto no es derivable, no podemos usar el cálculo diferencial. Entonces, lo que hacemos Era es decir, lo de proporción, claro. Como estaban al exactamente, revés, lo vi mal. Ahí lo vi, gracias. alfa x igual a beta y, pero en este caso alfa es 20 y beta es 1. Entonces, por eso queda 20x igual a y. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Ahora sí, ya entendí. Perfecto, perfecto. Entonces, cuando resolvemos este sistema de ecuaciones, nos da que el consumo, en este caso con cuponera, es 67,5 y el consumo y el consumo de I con cuponera es 1350. ¿Ven algo raro acá? Y es como absurdo, como dijo la profe el otro día, que le puedes poner. Claro, es absurdo, exactamente, porque nosotros acá decíamos que esta recta presupuestaria, o sea, esta parte de la recta presupuestaria está solo vigente para x menor a 10. Y claramente, x acá es mayor a 10. Entonces no puede ser un óptimo, porque no respeta, o sea, no está solo en esta recta presupuestaria. Estaría como, no sé, en un punto, si esto fuera, a ver, no, se los voy a mostrar. Acá estaría sobre un punto, no sé, acá el óptimo. Que no tiene sentido, porque esto no es parte de mi recta presupuestaria. Entonces, no puede ser un óptimo. Es un absurdo y el óptimo no está en ese tramo de la recta presupuestaria. Entonces hay que ver si está en el segundo tramo de la recta presupuestaria. Recordamos que nosotros teníamos la ecuación que regía el segundo tramo era I igual a 1850 menos 50x. Acá lo estamos expresando, digamos, de otra manera, como 50x más I igual a 1850. Y tenemos la caracterización de que consumimos en proporciones fijas. Resolviendo este sistema, como siempre, de la forma que quieran resolver el sistema de ecuaciones, vamos a obtener que la cesta óptima, en este caso, va a ser igual a 26,43 de x y 528,57 de y. En este caso, sí podemos considerar un óptimo, porque x es mayor a 10, porque x es igual a 26. Entonces es mayor, bueno, esto parece un 16, pero es mayor a 10. Entonces, este punto ya sí es un óptimo y lo podemos considerar como el punto de consumo óptimo con la cuponera. La utilidad asociada a esta cesta surge de reemplazar acá los valores obtenidos y nos va a dar 528,6. Entonces, esto nos deja con la siguiente pregunta. ¿Podemos establecer si Juan está mejor con o sin la cuponera? Y sí, claramente que lo podemos establecer porque nosotros sacamos los valores de utilidad y al compararlos vamos a decir que en el caso de con cuponera la utilidad que obtiene con la cesta de consumo óptima es de 528 y sin cuponera es de 428,6. Entonces, hacer la utilidad con cuponera mayor que la utilidad sin cuponera, vamos a decir que el individuo está mejor, el individuo está mejor con la introducción del sistema de cupones. Este individuo, por supuesto, el que estuvimos analizando. Y gráficamente lo podemos ver de la siguiente forma. En la recta presupuestaria con cuponera se ubicaría en un punto por acá, donde consume 21 y 21, algo y 428. Sin cuponera sería, profe. Sin cuponera, disculpen, sí. Sin cuponera, porque la recta presupuestaria es 0. Sin cuponera se ubicaría en este punto A y con cuponera se ubicaría en este punto B, estando mejor, con una mayor utilidad
en el caso de obtener una cuponera. Así que bueno, este sería un ejercicio completo, digamos, de lo que es un problema de maximización de utilidad, de un individuo maximizador de utilidad. Con, en este caso, una función de utilidad de complementarios perfectos. ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Bueno, entonces con esto que terminamos la clase hoy, una clase corta, y vamos a avanzar en la parte del problema dual la semana que viene, si están de acuerdo. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Chau, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. No, profe. Chao. Gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes.